vuelvo a decirlo, la semana pasada habíamos quedado en este algoritmo, ¿sí? Que finalmente nos entregaba en el caso de grafos dirigidos con pesos conservativos y un vértice S fijo, los caminos más cortos desde S a cualquier otro vértice, ¿sí? Y habíamos dicho que el tiempo de ejecución de esto lo analizamos rápidamente, ¿sí? No había mucho detalle en cuál entrar tampoco, pero este se ejecuta en tiempo del orden de m por n, ¿sí? Donde m es la cantidad de aristas y n el número de vértices. Ahora, para analizar la correctitud de este algoritmo, vamos a hacer lo siguiente. Sea R igual a los vértices en B de G, tales que L de B es finito, ¿sí? Que hace las veces eh, del mismo R que estaba en el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Que lo que hacía era, de cierta forma, almacenar aquellos vértices que ya estaban listos, ¿sí? Aquí es un poco distinto. Solamente voy a agrupar en cada etapa, voy a agrupar aquellos que L de B ya es finito, ¿sí? No es el óptimo, pero ya es finito. Y F van a ser aquellas aristas XY que verifiquen que X es igual a P de Y, ¿sí? O sea, aquellas, las aristas en el fondo que son, digamos, la arista final de algún camino, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar tres cosas. Entonces, veremos lo siguiente. Veremos que cada vez que finalizo, en el fondo, una pasada por dos, ¿sí? En el fondo, lo que está aquí adentro para i igual 1 hasta n-1, todo esto de acá lo voy a recorrer n-1 veces. Entonces yo voy a ver que cada vez que termino de pasar una vez por acá, estos dos conjuntos verifican lo siguiente. Entonces veremos que al final de cada iteración de 2 se tiene que, primero, L de Y es mayor o igual a L de X más el costo de la arista XY, y esto va a ser cierto para toda arista XY en F. Vamos a ver también que si F tiene un ciclo, ¿sí? Pensando que F me está definiendo un subgrafo de G, ¿sí? En el fondo tomo el subgrafo engendrado por este conjunto de aristas. Entonces, si F tiene un ciclo, entonces este tiene peso total negativo. Y por último, que si C es conservativo, el grafo que se forma con los vértices que están en R y las aristas que están en F es una arborescencia con raíz en S, ¿sí? Recordemos que, bueno, si bien nunca definí en sí lo que era una arborescencia, sí lo mencioné en algún momento, ¿sí? Es la versión dirigida de un árbol, ¿sí? Que es lo mismo, en esencia tengo mi raíz S y voy bajando a los demás vértices, y que la única diferencia en sí con un árbol es que las aristas tienen que estar en la orientación que corresponde, ¿sí? Entonces vamos después a mezclar estas tres cosas para concluir la correctitud del algoritmo. Fíjense, por ejemplo, que yo sé, por hipótesis en el algoritmo, yo siempre le entrego un grafo que es conservativo, que tiene peso conservativo. Y en la parte C estoy diciendo, si es conservativo, entonces este grafo que se forma es una arborescencia, ¿sí?
Y para concluir eso, en realidad vamos a ocupar el hecho B, ¿sí? Que nos dice que si F llega a tener un ciclo, entonces tiene peso total negativo. Nosotros sabemos que eso no puede pasar porque estoy con, un, con unos costos, con unos pesos en el grafo que son conservativos. Entonces no puede haber nada que tenga peso total negativo. No puede haber un ciclo con peso total negativo. ¿Sí? Entonces, para A, vemos que cuando P de Y se le asigna, cuando AP de Y se le asigna el valor X, ¿sí? Que en el fondo, ¿eso cuándo ocurre? Eso tiene que ocurrir en algún momento si es que llegué acá abajo, ¿sí? Tuve que haber entrado a esta parte cuando tomé la arista XY, ¿sí? Tomé esa arista y chequeé y resulta que me dio que esto tenía esta desigualdad con un mayor, ¿sí? Entonces después, aquí es donde hago la asignación, P de Y igual a X, ¿sí? Entonces, como hice esa asignación, automáticamente también tuve que hacer esta. Entonces lo que tengo es que cuando asigné ese valor, el P de Y igual a X, también asignamos L de Y igual a L de X más el costo de XY. ¿Sí? O sea, tengo esa igualdad. Ahí la asigné. ¿Qué va a pasar después? Cada vez que yo vaya repitiendo el algoritmo de ahí en adelante, repitiendo las iteraciones, el valor de L de X siempre se va a ir haciendo más pequeño, ¿sí? ¿Sí? No se puede hacer más grande, porque si se hiciera más grande, ¿qué pasaría? A ver, tratemos de analizarlo. Entonces, vemos que en las siguientes iteraciones, L de X puede, solo puede disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que se hace más grande en algún momento, ¿sí? Eso significa que, ¿cuándo tendría que pasar eso? Tendría que tener que, en algún momento, L de X tiene que ser mayor que algo, porque ahí le voy a actualizar el valor, ¿sí? Pero si eso ocurre, lo que voy a hacer es hacerlo igual a ese valor. O sea, era más grande que algo, ¿sí? Y después lo voy a hacer valer eso que está acá. O sea, siempre va a ir decreciendo, no puede crecer. Entonces, así voy a tener que L de I se va a mantener mayor o igual que L de X más C por XY. ¿Sí? Nunca voy a hacerlo más pequeño, ¿sí? Así que se cumple lo que está en A. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, perfecto. Eso asumiendo que esta arista sigue estando ahí, porque podría ser que después en algún momento cambie, ¿sí? Pero si es que se mantiene, L de X solamente puede ir disminuyendo, ¿sí? No puede nunca aumentar. Así que eso me asegura esta desigualdad acá. Sí, si es que en algún momento la arista XY deja de pertenecer al conjunto F, bueno, da lo mismo, no la tengo que analizar, ¿sí? Ahora, para B, supongamos que tengo que demostrar ahora que este conjunto F no tiene ningún ciclo. O sea,
perdón, tengo que demostrar que ningún ciclo tiene peso total negativo. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces voy a suponer que F contiene en algún momento un ciclo, que lo voy a llamar C. ¿Sí? O sea, se creó un ciclo en algún momento. ¿Cuándo se pudo haber formado ese ciclo? Tiene que ser necesariamente en esta etapa. ¿Sí? Haber entrado acá y que se haga una asignación aquí, P de W igual B, y que esa formó un ciclo. ¿Sí? Porque esa es la única etapa del algoritmo donde el conjunto F se ve modificado. ¿Sí? Porque ahí es donde, bueno, hago esa asignación y eso automáticamente me cambia los elementos que están en el conjunto F. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que haber formado un ciclo. Entonces, justo antes, a ver, entonces, F contiene en algún momento un ciclo C. Este se debe haber creado mediante una asignación del tipo P de Y igual a X, igual que antes. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Para esto, en el momento previo a la asignación, debe tenerse que L de, a ver, esto es L de Y es mayor estricto que L de X más el costo de XY. ¿Sí? Porque es la única forma de que yo haya podido entrar a esta etapa de tener que asignar P de Y igual a X. ¿Sí? Tenía que tenerse esta desigualdad justo antes. Y además, que L de W tenía que ser mayor o igual a L de B más C por BW para toda arista BW que esté en las aristas de este ciclo, exceptuando por la arista XY. ¿Por qué? Eso es justamente por la parte A, ¿sí? Porque resulta que dije, ok, al hacer esta asignación, P de igual a X se me formó un ciclo, ¿sí? En el conjunto F, ¿sí? En el conjunto arista F. Eso significa que todas las demás del ciclo, todas las otras aristas, o sea, todas las aristas del ciclo menos las XY, estaban en F, ¿sí? Y si estaban en F, por lo que demostré en la parte A, tenía que tenerse esta desigualdad acá. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, ¿Sí? Ya, entonces tenemos ahora que justo antes de asignar, cuando eh, el P de igual a X, yo tenía estos largos así y tenía esta relación entre los largos en el resto del ciclo. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todas estas desigualdades, sumando estas desigualdades, ¿qué es lo que nos va a quedar? Resulta que, a ver, escribirlo así formalmente es un poco engorroso, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, que como esto es un ciclo, cuando yo sumo todas estas cosas, por ejemplo, el L de X y el L de Y, bueno, en realidad, bueno, el L de cualquier vértice de este ciclo aparece dos veces, aparece una vez a la izquierda y una vez a la derecha,
Sí. ¿Sí? Eso es simplemente por la estructura del ciclo. ¿Sí? Entonces va a aparecer una vez en la desigualdad, va a aparecer una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Y todas las desigualdades van en el sentido de mayor igual, ¿sí? Pero si las sumo todas me va a quedar con un estrictamente, ¿sí? Me va a quedar un algo estrictamente mayor que otra cosa. Y lo que va a pasar, como decía, como los L de cada vértice van a aparecer una vez a la izquierda y una vez a la derecha, se cancelan todos, ¿sí? Y lo que nos va a quedar va a ser al lado izquierdo, nos va a quedar un 0, y eso mayor o igual a la A la suma suma de los costos. de los costos, sobre sobre todas las aristas del ciclo. ¿Sí? Es decir, C tiene costo total negativo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en algún momento como que hice esa asignación y se me formó un ciclo de costo negativo. ¿Sí? Fíjense que, claro, también en ese momento en la asignación también actualizo, digamos, el valor de L, ¿sí? Pero en el fondo acá estoy trabajando con el valor anterior para LDI, ¿sí? Antes de actualizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso puedo estudiar qué pasa con el resto de con el resto de las aristas, ¿sí? Porque eso es lo que pasa con este algoritmo, como que en esa etapa, cuando hice esa asignación P de igual a X, yo tengo que actualizar también el valor de L de Y, ¿sí? Pero todas las otras desigualdades que se están cumpliendo hasta ese momento exacto, siguen teniendo, digamos, el L de Y anterior, y después voy a tener que actualizar porque todas estas cosas van a cambiar, ¿sí? Una vez que cambie el valor de L de Y, la próxima vez que entre a la rutina, voy a tener que actualizar todos estos valores, ¿sí? Pero en este momento exacto, pasa esto, ¿sí? Entonces, usando eso, vamos a tener que, para C, vamos a tener lo siguiente. Vemos que como C es conservativo, necesariamente F es acíclico, ¿sí? Porque ya vimos en la parte B que si contiene un ciclo, este ciclo tiene peso total negativo, y eso no me lo permite una función de costos conservativa, ¿sí? Así que voy a tener que F no tiene ningún ciclo, ¿sí? Además, si X pertenece a R menos S, ¿sí? Si tomo cualquier vértice que sea distinto de S, entonces necesariamente P de X también pertenece a R, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si X está acá, si X está en este lugar donde los largos son finitos, ¿sí? Significa que para X ya tengo asignado cuál es su vértice anterior, ¿sí? Porque si llegué a asignarle un largo finito, es porque también le asigné al mismo tiempo un antecesor, ¿sí? Porque las dos se hacen en la misma etapa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que P de X está en R, y además el arista XP de X pertenece a F, ¿sí? Entonces, con esto concluimos que el grafo R de los vértices R y la arista F es una arborescencia
una arborescencia con raíz en S, ¿sí? ¿Queda claro por qué P de X también pertenece a R? Sí, sí. Igual voy a detallarlo un poco más, porque, claro, si X está en R, significa que en algún momento entré a esta asignación, ¿sí? Y ahí hice P de X igual a X. Perdón, tengo el valor P de X asignado, ¿sí? Va a ser algún vértice, ¿sí? Que va a ser el antecesor. Si ese antecesor P de X no estuviese en R, o sea, no tuviera largo finito, significaría que esta condición no estaría siendo satisfecha, esta de acá. O sea, nunca le asigné el valor finito a X tampoco. ¿Sí? Entonces, ese es el jueguito ahí de mirar las desigualdades. Y claro, pues, porque si el P de X no estuviera en R, o sea, tuviera largo infinito, esto sería imposible hacer esta asignación acá. No podría haber asignado valor a X. ¿Sí? Como que Claro. en el fondo voy haciendo un backtracking ahí un poco extraño, pero es esa la idea. Entonces, claro, con eso concluyo en realidad que como esto no tiene ciclos, y parto desde S, y yo sé que si tomo cualquier vértice que esté en R, ese ya tiene un antecesor, eso me está diciendo que toda esta cosa me está formando un árbol con una raíz en S, ¿sí? Un árbol dirigido, de cierta forma. Entonces, con eso tenemos demostradas estos tres hechos de acá, ¿sí? Y vamos a ver que con esos tres hechos nos basta, es más que suficiente para, para concluir la correctitud de este algoritmo. Entonces, esto de acá, ¿cuál es la primera conclusión que podemos sacar? Usando C, vemos así que en cada etapa del algoritmo, existe un SX camino en RF para todo X en R. ¿Sí? Entonces, veamos qué es el más corto. A ver, denme un segundo. Así. Vemos que además L de X almacena el largo del SX camino más corto en RF. Eso es trivial, ¿sí? Porque de hecho en RF, como es una arborescencia, es como un árbol, hay un solo camino, ¿sí? Y L de X está guardando justamente el largo de ese camino, ¿sí? Por cómo se fue construyendo, ¿sí? Que va mirando siempre, en el fondo va almacenando el largo del camino al antecesor más el costo de la última arista, ¿sí? Así que esto está almacenando el camino más corto que hay en ese árbol, que en realidad es el único. Entonces, veremos ahora, y esto ya vamos a ocupar el principio de Bellman, ¿sí? Que nos hablaba esto, que podíamos construir los caminos más cortos de una forma inductiva, ¿sí? En el fondo, para que un camino sea óptimo, se tiene que cumplir que si tengo un camino de largo a lo más k, que es el más corto, entonces necesariamente al eliminarle la última arista, lo que me queda es el camino más corto de largo a lo más k-1,
desde el inicio hasta el antecesor del que había tomado inicialmente. ¿Sí? Entonces veremos ahora que pasadas K iteraciones de la etapa 2, L de X es a lo más el largo de un SX camino más corto con a lo más K aristas. ¿Sí? Esto es bien potente. Esto de hecho es igual, es matar una mosca con un cañón. ¿Sí? Pero funciona. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer por inducción. ¿Sí? Entonces, procederemos por inducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? CAP, un SX camino más corto, perdón, con a lo más K aristas. ¿Sí? Entonces yo quiero ver que, yo dije, L de X es a lo más el largo de uno de estos caminos más cortos. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero demostrar es que, finalmente lo que yo quiero demostrar acá es que el largo de este camino es mayor o igual a L de X. ¿Sí? Porque esa es la cuota que estoy buscando. Entonces, sea WX en las aristas del grafo G, la última arista de P. Esto está bien definido porque como P es un camino dirigido, puedo hablar de cuál es la última. ¿Sí? Como no puedo recorrer solamente en un sentido, tengo bien definido lo que llamo la última arista. Entonces, por el principio de Bellman, si yo tomo el camino ahora que está solamente desde S hasta W, ¿sí? Que en el fondo es el camino P eliminándole esta última arista, es un camino más corto, o digamos un SW camino más corto, con a lo más K menos un aristas. ¿Sí? Eso es lo que nos decía al principio de Bellman. Ahora, como estoy procediendo por inducción, ¿sí? Estoy suponiendo que, bueno, ¿qué es lo que quería demostrar? Que para K, después de K iteraciones, L de X es a lo más el largo de un SX camino más corto de a lo más K aristas. ¿Sí? Entonces, mi inducción aquí es sobre K. Entonces, voy a suponer que para K menos 1 iteraciones, ¿sí? L de X es a lo más el largo de un SX camino más corto de a lo más K menos 1 arista. ¿Sí? Entonces, voy a estar en esta situación. ¿Sí? Si tengo este SW camino más corto que tiene a lo más K menos 1 aristas, entonces, por la hipótesis inductiva, voy a tener lo siguiente. Vamos a tener que... me estaba molestando el gato acá.
Ya. Decía, por hipótesis inductiva, voy a tener que el largo de W es menor o igual al costo de este camino, ¿sí? Eso es lo que estoy asumiendo como hipótesis inductiva. Luego de K-1 iteraciones. ¿Sí? Pero, al realizar la iteración K, digamos la iteración Késima, la arista que había sacado, la arista WX, es analizada nuevamente. ¿Sí? Y como la analizo nuevamente, esto va a implicar lo siguiente. Luego, vamos a tener que, al aplicar esa última iteración, voy a tener necesariamente que L de X tiene que ser menor o igual a L de W más el costo de WX, y que esto es justamente el costo del camino P. ¿Sí? ¿Por qué tengo esa desigualdad? Porque resulta que yo cuando analizo la arista WX, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Para la arista WX, que la selecciono acá, tengo que chequear esta desigualdad. O sea, en el fondo, si el largo de X es mayor que el largo hasta W más el costo de la arista WX. ¿Sí? Si es que se tiene esta desigualdad, si es que es mayor o igual, la hago igual. ¿Sí? Perdón, si es mayor, la hago igual. Y si es menor o igual, la dejo como estaba. En cualquier caso, me va a quedar con un menor o igual. ¿Sí? Porque si era mayor, la hice igual. Así que no hay ningún problema. Y si era menor o igual desde antes, la dejo como estaba y no cambié nada. ¿Sí? Entonces, al pasar a esa késima iteración, me queda que el largo hacia X tiene que ser menor o igual al largo de este camino, que era justamente lo que quería demostrar. ¿Sí? Que L de X era, en el peor de los casos, a lo más, el largo de un SX camino más corto con a lo más caristas, que es justamente lo que era P. Era un SX camino más corto con a lo más caristas. ¿Sí? Entonces, para concluir, como ningún camino puede tener más de n-1 aristas, se concluye la correctitud del algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablo, en el fondo, si yo me pregunto, si yo tomo un camino más corto, un SX camino más corto de a lo más n-1 aristas, significa que dentro de todos esos posibles caminos tiene que estar el óptimo. ¿Sí? Porque si no se me forma un ciclo, y los ciclos los puedo eliminar. ¿Sí? Y acorto el largo del camino. Lo que significa que para ese camino que tiene a lo más n-1 aristas, se tiene que cumplir que L de X es menor o igual al largo del camino. ¿Sí? Pero entonces, como los caminos yo los voy guardando, mostrando en todo momento, almacenando en todo momento cuál es la arista que está justo antes, o, perdón, cuál es el vértice justo antes, eh, esa desigualdad de L de X menor o igual al largo del camino se convierte en igualdad, porque estoy parado en el óptimo. ¿Sí? Estoy parado en uno que es optimal. No puede ser estrictamente menor, porque si L de X fuera estrictamente menor, significaría que hay un camino que es estrictamente más corto que el camino P. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esto se concluye que este algoritmo efectivamente funciona. ¿Sí? Y ahí está la explicación
de por qué se repite este procedimiento n-1 veces. Y si yo lo hago más veces, no voy a mejorar el algoritmo, ¿sí? O sea, no Claro, voy a mejorar mi solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier camino que sea más largo va a contener un ciclo en alguna parte, ¿sí? O sea, podría ser, no sé, a ver, si tengo estas 4 cosas de acá y trato de armarme un camino de largo 4, podría ser algo así. Hacia allá, hacia acá, fue aquí, y ojo que el ciclo no tiene por qué volver al principio, pero puede ser algo así, ¿sí? Entonces, este era un camino que me unía esto de acá con esto de acá, ¿sí? Entonces, si el camino que significa recorrer las 4 aristas fuese más corto que simplemente ir desde aquí hasta acá, significa que este ciclo tiene peso negativo, claro. ¿sí? Entonces, necesariamente puedo eliminar ese ciclo y quedarme con esto de acá. Y esa es en esencia la idea que genera esto, ¿sí? Ahora, probablemente para encontrar los caminos más cortos en un grafo así, yo necesito igual la presencia de este ciclo, ¿sí? Porque para encontrar el camino más corto desde acá hasta acá, yo no puedo llegar y romper el ciclo, ¿sí? Porque si elimino esta arista, ¿sí? No puedo llegar a eliminar los ciclos desde antes, porque si elimino esta arista de acá, ahora no tengo ningún camino que vaya desde aquí hasta este de acá, por ejemplo, o hasta este de acá. Esos dos ahora me quedan desconectados. Pero ahí sí los puedo conectar, ¿sí? Entonces, hay que tener ojo porque uno podría pensar que al principio yo podría simplemente eliminar los ciclos, ¿sí? Pero eliminar los ciclos me significa que cambio el problema por completo, ¿sí? Pero lo que sí logra este algoritmo es darse cuenta que independiente de que estos ciclos existan, ¿sí? Como el costo es conservativo, significa que no voy a tener ciclos de costo negativo, así que me va a asegurar que si me pillo un ciclo, no lo voy a considerar, ¿sí? Y me voy a quedar con el camino más directo, simplemente, ¿sí? Ya, Esa es en esencia la idea y el argumento por qué lo último funciona, o sea, porque un camino va a tener a lo más n-1 arista, ¿sí? Porque si tiene n aristas, sí o sí me voy a encontrar con un ciclo, y como ese ciclo tiene que tener peso mayor o igual a 0, estoy siendo redundante, me estoy dando una vuelta innecesaria. Podría haberme no dado esa vuelta y quedarme ahí. Entonces, eso es lo que me justifica que acorto el largo de este camino y nunca voy a tener caminos de largo más grande que n-1. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir a la 1:10, ya con lo que nos queda de esta parte del curso. ya, profe. Bueno, decía que una cosa importante en este algoritmo es que lo que yo le entrego para trabajar es siempre un grafo con pesos conservativos, ¿sí? O sea que no tengo ciclos de peso negativo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será capaz este grafo, si yo le entrego o sea, este algoritmo, será capaz si es que yo le entrego un grafo con ciclos negativos, será capaz de detectar que hay ciclos negativos? Y la respuesta es no, ¿sí? En realidad, eh, lo que pasa es que si yo quisiera entregarle un grafo con circuitos con peso negativo, ¿sí? Con ciclos con peso negativo, y quiero que me entregue cada vez que se pueda el camino más corto, eso no es posible, ¿sí? No hay un algoritmo directo que lo haga, ¿sí? No es posible en tiempo polinomial al menos, ¿sí? Entonces, la pregunta importante que surge ahí es si hay alguna forma eficiente de detectar cuando hay ciclos negativos, ¿sí? En un grafo. Entonces, para eso vamos a pasar a este nuevo concepto que vamos a definir los costos reducidos de un grafo, ¿sí? Entonces voy a tener G, un grafo dirigido, con pesos C definidos sobre las aristas del grafo a valores reales. Y voy a tomar pi, una función que está definida sobre los vértices de G,
a valores en R. Así, para cada arista xy en la arista de G definimos los costos reducidos como C sub pi, los costos reducidos con respecto a pi como C pi de la arista xy, y esto va a ser simplemente el costo de la arista originalmente, menos pi de x, perdón, más pi de x menos pi de y. ¿Sí? ¿Por qué le llamo a pi, por qué le llamamos potencial? ¿Sí? Y aquí lo relacionamos un poquito con física. Cuando yo tengo un potencial, por ejemplo, un potencial gravitatorio, lo típico que se hace es estudiar las diferencias de potencial, ¿sí? Entre el punto inicial y el punto final, pero se hace la resta en el sentido de potencial final menos potencial inicial, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es justamente al costo original le estoy restando la diferencia de potencial, ¿sí? Lo estoy reduciendo en pi de i menos pi de x, ¿sí? Y que tiene que ver con el potencial final de la arista menos el potencial inicial, ¿sí? Entonces, por eso son costos reducidos, igual estoy restando algo, ¿sí? La versión, digamos, poliedral de esto es un poco más compleja, pero esto tiene que ver con que yo podría pensar que este pi es un vector, ¿sí? Y ese vector lo estoy multiplicando por una matriz que tiene unos y ceros, ¿sí? Para que, bueno, perdón, unos ceros y menos unos, para que en el fondo después aquí me dé esto de acá, ¿sí? En esencia eso. Entonces, tengo estos, van a ser mis costos reducidos, y vamos a decir que si la función c de pi es mayor o igual a cero, ¿sí? O sea, vale, es mayor o igual a cero para cualquier arista, entonces, entonces pi es llamado un potencial factible. ¿Sí? Esto igual está estrechamente relacionado con lo que pasa en optimización, ¿sí? Espero, yo no sé si ocuparán la misma notación, pero voy a anotarlo acá abajo, igual lo voy a borrar, pero va a ser como una pequeña anotación nomás. A ver, los costos reducidos se definen como los costos no básicos traspuestos menos los costos básicos traspuestos por b a la menos 1 por n. ¿Sí? Donde la matriz A yo la podía dividir en una matriz B que es invertible y una matriz N que contiene el resto de las columnas. ¿Sí? No sé si lo habrán visto así. Sí, ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Ahora, bueno, en realidad yo estos costos reducidos también los podría ver para los elementos para los costos básicos, ¿sí? Para la parte básica de esto, ¿sí? Porque típicamente uno cuando arma el tablero del simplex tiene estos costos reducidos en algunas posiciones y en las columnas donde están las columnas de la identidad abajo, uno rellena con cero arriba, ¿sí? Pero eso en esencia porque lo que hago es hacer esto mismo acá arriba, pero reemplazo todas las n por b. Entonces me queda esto, y esto termina siempre siendo cero. ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es una operación sobre el vector en general, ¿sí? Que lo que estoy diciendo es que mi costo reducido completo es simplemente tomar mi costo original menos los costos básicos traspuestos, y aquí lo que voy a poner es b a la menos 1 por la matriz A. ¿Sí? En esencia eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y a esta parte de acá,
a esto de aquí, se le suele llamar pi también. No sé si lo harán ustedes, porque después a la esquina a la derecha en el tablero del simplex aparece menos CB traspuesto por B a la menos 1 por el lado derecho del sistema, ¿sí? Y muchas veces a esto se le llama, al vector, se le pone nombre, se le llama el vector pi traspuesto, ¿sí? No vimos simplex con el tablo. No, ya, pero conocen estos conceptos al menos de costo reducido. Sí, ¿Sí? Ya, bueno, la cuestión es que después yo puedo definir esta cosa de acá y que termina siendo menos el valor óptimo, ¿sí? O menos el valor en el punto extremo que estoy evaluando, ¿sí? Pero aparece esta cosa que es pi traspuesto, y que es esta misma que está acá, ¿sí? Que en el caso del simplex está definido como esta multiplicación, CB traspuesto por B a la menos 1, ¿sí? Y que después está multiplicado por A. Y en este caso mi matriz A que yo tengo acá es una matriz que tiene ceros, unos y menos unos, ¿sí? Y en esencia estoy haciendo exactamente la misma operación acá arriba, ¿sí? Así como para poder relacionarlo un poco, ¿ya? Entonces, porque a la larga, si lo piensan, yo estoy trabajando con un problema de optimización acá, ¿sí? Estoy tomando un grafo y yo quiero determinar el camino más corto. O sea, estoy tratando de minimizar una cantidad. Así que, de hecho, ese problema se puede escribir como un problema de programación lineal, ¿sí? Y que después, si yo le aplico simplex, en realidad me aparecen estos costos reducidos que van a tener esta forma. Ok. Entonces, como teorema importante de esto, vamos a tener lo siguiente. Sea G un grafo dirigido, con pesos C a valores en R, cualquiera, ¿sí? Entonces, vamos a tener que existe, o lo voy a poner así, C es conservativo, sí, solo sí, existe un potencial factible, en G, C, ¿sí? En principio esta cuestión puede sonar muy fuerte, pero no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Yo sé que si un grafo es conservativo, entonces yo sé que partiendo de un punto S voy a poder encontrar el camino más corto a cualquier otro, ¿sí? Si es que no es conservativo, en alguna parte para algún destino, me voy a encerrar en un ciclo de costo negativo, ¿sí? Entonces, significa que si es conservativo, mi problema tiene solución, y si no es conservativo, no la tiene, ¿sí? Ahora, ¿qué significan los potenciales factibles? Un potencial es factible si es que los costos reducidos son mayores o iguales a cero, y esa es la condición de optimalidad en programación lineal, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo solución del problema si solo si mis costos reducidos son mayores o iguales que cero. Y eso es lo mismo que se ve en optimización, ¿sí? Sí, Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, veamos, para finalizar hoy día, vamos a ver la demostración de este teorema, que es relativamente simple. Supongamos que pi es un potencial factible. ¿Sí? Vamos a partir desde este hecho, queremos demostrar que C es conservativo, ¿sí? Entonces, voy a tomar este potencial factible y sea C un ciclo en el grafo G. Entonces, voy a tener lo siguiente. Yo sé que 0 va a ser menor o igual que la suma sobre todas las aristas del ciclo de los costos reducidos.
¿sí? Y eso pasa solamente porque yo sé que mis costos reducidos son mayor o iguales que cero, porque el potencial pi es factible. ¿Sí? Por definición, esto es sumar sobre todas las aristas del ciclo, el costo, digamos, perdón, acá voy a poner, sí, lo voy a anotar así, E igual a, o sea, perteneciente a las aristas del ciclo, y donde voy a decir que E es igual a XY, ¿sí? Para poder ocupar esa notación. Entonces esto es lo mismo que tomar el peso o el costo de la arista XY, sumarle pi de X y restarle pi de Y. ¿Sí? Eso es simplemente por la definición de lo que es un perdón, los costos reducidos. ¿Sí? Pero si yo hago esto, igual como por un argumento muy similar a lo que ya habíamos visto antes, cuando yo hago esta suma, como estoy recorriendo todas las aristas de un ciclo cerrado, los pi de X y los pi de Y se van a cancelar todos. ¿Sí? Porque en un término, porque por ejemplo, para un vértice fijo de este ciclo, ese va a aparecer en dos. O sea, por ejemplo, el X va a aparecer de esta forma, va a aparecer en alguna parte una arista U,X y en otra parte va a aparecer una arista X,B. ¿Sí? Porque estoy en un ciclo. Así que en alguna parte va a salir algo así. ¿Sí? Parte del camino. Y no tengo extremo en el camino porque esta cuestión es cerrada. Entonces siempre voy a encontrar dos aristas que van a ser de esta forma. Y van a ser las únicas que contienen a X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Resulta que esto va a estar asociado en un momento a algo que va a ser pi de u menos pi de x, y esto de acá va a estar asociado a algo que va a ser pi de x menos pi de b. Y todas estas cosas van a estar sumadas. Así que todo eso se me van a eliminar, ¿sí? En el ciclo completo. Entonces esto termina siendo lo mismo que sumar sobre todas las aristas del ciclo, solamente los costos. ¿Queda claro eso? Sí, Y aquí, ya para no recargar la anotación, esto es CDE. ¿Sí? Entonces lo que concluyo es que si tengo un ciclo en este grafo, esto lo voy a dejar ahí anotado ahí porque es importante, o para que se entienda por qué la última igualdad. Si tengo un ciclo en el grafo, el ciclo tiene que tener costo total mayor o igual a cero. Luego, todo ciclo tiene costo o tiene peso no negativo. ¿Sí? Es decir, C es conservativo. Perfecto. Veamos para el otro lado. Ahora voy a suponer que C es conservativo y voy a demostrar que existe un potencial factible. Supongamos ahora que C es una función de peso conservativa. ¿Sí? Entonces, sea S que no pertenezca a los vértices de G, o sea, en el fondo estoy diciendo, estoy agregando un nuevo vértice, y aristas SB para todo B en los vértices de G. ¿Sí? Esto lo voy a dibujar. En esencia lo que tengo es lo siguiente. Tengo mi grafo original, que es este de acá, ¿sí? Que este va a tener sus conexiones acá de alguna forma. ¿Ya? Y yo lo que estoy haciendo ahora es agregar por fuera un vértice S y aristas que unan S con todo el resto de los vértices. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Donde además, todas estas aristas que yo voy a agregar van a tener peso igual a cero. ¿Sí? Aplicamos
el algoritmo de Moore-Bellman-Ford a este nuevo grafo. Con raíz en S, ¿sí? Para obtener una función. Bueno, la función en realidad va a estar completamente definida. L que va a estar definida sobre los vértices de G, sobre los vértices originales de G, ¿sí? AR. Sí, en esencia esta función L que nos entrega el algoritmo también está definida en S, y en S siempre vale 0, ¿sí? Pero voy a olvidarme de eso. ¿Sí? En el fondo después restringo su dominio solamente a los vértices que tenía originalmente G. Ahora, ¿qué representa esa función L? Esa función L me está definiendo el camino más corto que hay desde S a cualquiera de los otros vértices. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función lo que hace es decirme lo siguiente. Como L define los caminos más cortos, lo que yo voy a tener necesariamente es que entonces, si E igual a, voy a ponerle las mismas letras de acá, BW, está en la arista de G, necesariamente se tiene que cumplir que L de W es menor o igual a L de B más el costo de B, W, ¿sí? Porque es un camino óptimo, ¿sí? Si es que esta condición no se cumpliera, yo tendría que cumplirse entonces una desigualdad con un estrictamente mayor. Y eso significa que en algún momento en el algoritmo de Moore-Bellman-Ford tendría que haber actualizado el valor de L de W, ¿sí? Entonces, como llegué al óptimo, como ya estoy en el óptimo, se tiene que cumplir esta desigualdad. ¿Sí? Sí. Pero ¿esto qué me está diciendo? Esto implica que C de BW más L de B menos L de W es mayor o igual a 0 para todo BW en la arista de G. Así, la función pi igual a L es un potencial factible. ¿Sí? Entonces, aquí estoy yendo un poco más allá, porque fíjense que lo que estoy haciendo, yo tomé un grafo que era conservativo, le apliqué el algoritmo una vez, ¿sí? Agregando esta arista, digamos, este vértice extra, que es un vértice auxiliar solamente, y veo el camino más corto hacia todos los puntos. Fíjense que lo que hace eso es que el camino más corto hacia, en principio, ¿sí? En principio, el camino más corto a cualquiera de los vértices es siempre 0, porque parto desde S y todos los pesos acá son 0, ¿sí? Entonces, como que al principio estoy poniendo 0 en todos, y después voy viendo las relaciones que me van dando los valores negativos que hayan acá adentro, posiblemente, o eventualmente podría ser que todos me den que el camino más corto es 0, ¿sí? Desde S a todos los de allá, ¿sí? Podría ser que cualquier otra añadidura que yo haga con alguna otra lista solamente me sume, ¿sí? Pero esa función, que es mi función óptima en el fondo, termina definiéndome un potencial factible para el problema, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con la dualidad que se da en los problemas de programación lineal, ¿sí? Porque de hecho, en dualidad, justamente, se tiene que, si yo tomo un problema primal y le encuentro su solución,
lo que aparece en el simplex después, que va a ser este vector pi, que estaba dado por los costos básicos traspuestos por b a la menos 1, ¿sí? Esa cosa de ahí termina siendo el La óptimo para el solución. problema dual. Claro. Claro, entonces es más o menos esa la idea, ¿sí? Entonces estoy diciendo que acá este potencial factible, que es la solución de este problema, o sea, como que este problema es el dual de otro, ¿sí? Eso lo vamos a interpretar en la próxima clase, ¿sí? Pero la gracia es que ahora yo, lo otro que vamos a ver en la próxima clase va a ser justamente que ahora yo puedo tomar un grafo conservativo, ¿sí? Y reemplazar todos sus costos originales por los costos reducidos. Y ese grafo que me va a quedar va a ser un grafo con costos estrictamente, o sea, con costos, perdón, mayor o iguales que cero, al cual le puedo aplicar el algoritmo de Dijkstra, que es un poco más rápido, ¿sí? Entonces yo podría aplicar Moore-Bellman-Ford una vez para obtener esto, y después cuando yo quiera encontrar los caminos más cortos entre cualquier par de puntos, lo hago aplicando Dijkstra al grafo con los costos reducidos, ¿sí? Y eso en general va a ser más rápido que estar aplicando el algoritmo de Moore-Bellman-Ford varias veces, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar en eso en la próxima clase. No sé si queda alguna duda con esto. ¿No? ¿Todo claro? Ya, y se cacha bien cuál es la relación que hay de esto con los problemas de programación lineal, ¿cierto? Como que en realidad están muy relacionados. De hecho, los conceptos son los mismos. Sí. ¿Sí? Sí, al final, el hecho de que este potencial factible sea la solución del problema tiene que ver con que en realidad lo estoy relacionando con un concepto de dualidad. ¿Sí? Esto tiene un problema dual asociado. ¿Sí? Y que de hecho eso también tiene que ver con grafos duales. Nosotros no vamos a estudiarlos, pero uno puede hablar de dualidad en grafos, ¿sí? Donde en esencia cada vértice, o sea, cada arista se convierte en un vértice. No, perdón, cada región, sí, es una cuestión muy rara, como que cada región que se forma dentro de un ciclo chiquitito, como por ejemplo acá, eso se convierte en un vértice. O sea, esto sería un vértice, esto sería un vértice, y toda la parte que está afuera sería otro vértice. Y las aristas como que atraviesan entre las regiones. ¿Sí? Es una cuestión bien extraña, pero de hecho el problema es dual en ese sentido. ¿Sí? ¿Se intercambiarían como los pesos de los vértices por los de la arista o no? Algo así, pero es un poquito más profundo, ¿sí? Porque tiene que ver como en cuántas regiones me está dividiendo el grafo, el espacio. Sí, pero como la suma de la arista de cada región debería dar el peso del vértice. Algo así, sí. Eso es más o menos. Sí, porque se desprende más o menos de la dualidad. Eso es, de la dualidad de los problemas de programación lineal. ¿Sí? Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Y respecto al video de la clase anterior, tuve problemas con Zoom, no me lo guardó como correspondía. Estoy todavía tratando de convertirlo, pero yo creo que ya hoy día creo que ya me mandaron un correo diciéndome cómo solucionar eso. Y les voy Ya, a publicar el video. Ya les voy a publicar el de la clase anterior y el de esta. ¿Ya? ya, Ok, profe. entonces lo Perfecto. dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana. Y ahí nos estamos comunicando cualquier cosa, si es que tienen alguna duda sobre la presentación y todo eso, ahí me van avisando, ¿no? Ya. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Ya, Chao, chao. profe. Igual.